Emiliano, muchas gracias por venir, hermano. No, gracias a vos por invitar. ¿De qué te gustaría hablar? L- Vengo, la verdad, que para hablar sobre la prevención del suicidio, el suicidio, posvención del suicidio, todo relacionado a lo que viene con el tema. Así que acá estamos para hablar. No sé mucho en particular, pero sos el fundador de una organización, se llama Corazones Amarillos, ¿verdad? ¿Me puedes contar un poco sobre eso? Totalmente. Se puede decir, bueno, fundador, sí. La verdad que a mí no me gusta mucho decirlo fundador porque yo creo que fue gracias a todos, gracias a todas las personas que se juntaron, se empezaron a unir empezamos en el 2024. Gente que ha perdido un ser querido por suicidio, ha empezado a venir, se ha sumado vía Instagram, pero si se puede decir que bueno, si por ahí fue el que dio el puntapié inicial para empezar todo, bueno, sí, la verdad que sí, fui ahí, pero como digo, es Corazones Amarillos, por ahí era más Emiliano Valle Nuevo, pero hoy está tomando mucha fuerza el grupo Corazones Amarillos, Córdoba, empezando a tener más renombre en la provincia de Buenos Aires, porque empezar este tema, la verdad que me ha llevado a tener contactos, por así decirlo, con gente de Buenos Aires, páginas que también hablan sobre lo mismo, gente que tiene muchísimos seguidores, entonces mucha ayuda de todos lados. Y Corazones Amarillos, empezando a resurgir, empezando a surgir ahora en este momento. ¿Qué hizo que quisieras empezar esta organización de prevención del suicidio? En el año 2022 caigo en una depresión muy grande, trastorno de ansiedad, fui diagnosticado, empecé terapia, empecé con la medicación, pero se hizo todo muy difícil, es muy difícil, la verdad, podríamos estar hablando días y días, pero bueno, se hizo todo muy difícil. Yo justamente mañana voy a cumplir 3 años de que yo tuve mi primer intento de suicidio, justamente en ese 2022. Yo después de mi intento de suicidio, la verdad que siempre fui una persona que me consideré de que ayuda mucho a las personas, a mi familia, a todo. Pero después de que me pasó todo eso, me nació de decir, necesito ayudar a la gente que sufre lo mismo que yo, que sufrió lo mismo que yo, la gente que está pasando por lo mismo que yo. Entonces así empecé de a poco. Yo al principio, antes de todo esto, yo hacía videos, si te puedo decir, no sé, sketch de humor, la verdad que no sé cómo llamarlo. Dije, ¿qué forma puedo yo buscar para ayudar a la gente? Siempre de mi experiencia, obvio, pero ¿cómo puedo buscar? Los videos, dije. Empecé haciendo videos cortos, la verdad que hablando sobre el tema, hablando sobre mi experiencia. Nunca caí en mi intento de suicidio desde un principio, siempre fue difícil, pero sentí que era la forma, es lo que me respalda para poder por ahí ayudar a la gente, porque yo no soy ningún profesional, no soy psicólogo, no soy nada. Y ahí empezamos con los videos de a poco. Empezó a compartirlo páginas grandes que tenían seguidores, me empezó a hablar mucha gente, me empezó a hablar mucha gente y ahí empecé como a ver de que podía crear esta red de contención que hoy es Corazones Amarillos. Sobre eso te quería preguntar, como la principal utilidad, entre comillas, pero como el principal servicio que ofrece Corazones Amarillos es una sensación de comunidad o una comunidad a las personas que se sienten solas. ¿Pensás que el suicidio va de la mano con el sentirte solo o el sentirte incomprendido de alguna manera? Te pregunto. Totalmente, sí. El suicidio puede venir en muchísimas cosas, pero principalmente sí, la soledad, el sentirte solo, el sentirte incomprendido. Podemos hablar de muchísimos factores del tema del suicidio, pero la depresión, pero bueno, Corazones Amarillos sí, mi idea principal que siempre la tenía en la mente y gracias a la vida hoy se está dando, sí, es ese grupo de contención a gente que la está pasando mal, que por ahí dirá, siento lo mismo que este chico, que estas personas, pero no voy a un psicólogo, no voy a un psiquiatra, capaz que ellos me pueden dar un acompañamiento, pero principalmente es una página, una cuenta que acompaña muchísimo a la gente que tuvieron pérdidas por suicidio, familiares que perdieron a un hijo, a un esposo, una esposa, una hija, un amigo, lo que sea. Es dar esa contención. También a la gente que la está pasando, gente que está con sus trastornos, sus depresiones, sus malestares, lo que sea, tristeza, como se quiera llamarlo, el grupo está
para, che, vamos, fuerza, fulanito, fulanita, vos podés hacer esto, podés hacer lo otro, necesito acudir a una guardia de salud mental, mira, podés ir allá, podés ir allá. Se ha hecho un grupo, la verdad que muy lindo en ese sentido de contención, que es lo que buscamos, es lo que busqué en un principio, pero como digo, no soy yo, somos todos, es Corazón Amarillo y eso es lo que empezó a formarse en el grupo, esa contención. Si un día uno necesita un mensaje al WhatsApp, y ahí estamos todos para apoyar. Es medio difícil de entender, más allá del peso existencial o como el peso emocional de hablar del suicidio, es medio difícil de entender para mí como que tenés el lado A y el lado B, digamos, como tenés las personas que están pensando en suicidarse y las personas que son familiares de alguien que ya tomó esa decisión, ¿entendés? Entonces como tenés el antes y el después y una persona que lo está pensando puede ver el efecto que tuvo a través de esta comunidad también, como la comunidad está compuesta por personas que son las que trataron de suicidarse o tuvieron el intento, barra las personas afectadas por el suicidio. Entonces es muy interesante como ese combo de los dos lados, de que puedan, de que independientemente de qué lado estás, podés ver al otro lado, podés ver a alguien que lo está sufriendo, sea porque le pasó a alguien que conoce o porque lo está viviendo esa persona. Es interesante por ahí, pero ¿qué te iba a preguntar, hermano? Me interesa preguntarte, no sé si tenés como algún tipo de estadísticas. Sé que afecta desproporcionalmente a los hombres más que a las mujeres el suicidio, pero me interesa preguntarte si tenés algún tipo de estadísticas, si sabes un aproximado de cuánta gente muere por suicidio al año en Argentina, como algo por ahí, como no sé qué tan grande es el problema y si está subiendo o si está bajando y cómo va eso a niveles sociales. Mira, en números soy malísimo, por eso tengo acompañantes en el grupo que me ayudan mucho para esto, pero te puedo decir que en el 2024 fue un aproximado de 4.200 y punto de personas que se suicidaron. Estadísticamente está siendo en adolescentes está siendo una de las muertes más fuertes, principales en jóvenes de la Argentina. La verdad que es un número que está preocupando mucho porque cada vez sube más, cada vez se sube más. Es verdad, como dijiste, en relación a hombres, los hombres por ahí son los que más cometen el acto de suicidio. La verdad que también preocupa mucho la edad que está afectando, no tanto, no tiene, hoy digo yo que no está empezando a tomar la edad porque como se suicidan personas de 70, 80 años, se suicidan personas, niños de 12, 13 años, la verdad que por muchísimas cosas, como te dije, el suicidio abarca muchísimas cosas, pero estadísticamente está siendo muy preocupante, más muertes por suicidio que por accidentes automovilísticos. Y es un tema que va creciendo y siento que por parte de ciertas organizaciones, por parte del Estado, no se está teniendo mucho en cuenta, por eso la importancia de hablar, la importancia de este espacio, de poder hablar, de poder fomentar, que es lo importante. Hoy día estamos ayudándonos entre todos en esta red, lo que es Argentina o el mundo, a través de el hablar. El hablar es lo más importante que podemos hacer en estas situaciones. Es problemático también no hablarlo, sino el cómo se habla, la no banalización de eso, pero también estaba pensando y estaba por preguntar sobre tus videos también, como cómo los encaras, si son referidos al suicidio o no, si son solamente humorísticos, en puedo sacar una sonrisa, pero si tratas de hablar en suicidio en redes sociales, y es más, estaba pensando en vivo, disculpa que por ahí se me va la cabeza, de cómo subir esto y qué título ponerle, porque si le pones la palabra suicidio, te lo pueden bajar. Entonces no podés hablarlo y entiendo de que debe tener una razón de ser y en el mejor de los casos queremos creer que es una razón de ser buena, ¿no? Como por ahí muchas redes no te dejan mostrar suicidios, lo cual está bueno, pero hablar del suicidio es otra cosa y si tenés algoritmos que no se pueden fijar si es uno o el otro, te lo bajan por las dudas y no se puede hablar de eso. Entonces vamos a ver cómo hacemos para que salga la conversación entera y
ojalá que no lo bajen, porque creo que es útil. La verdad que sí, la verdad que es un tema que lo he hablado mucho, lo hemos hablado mucho. Es un tema difícil porque sí, el tema suicidio es una palabra muy fuerte, una palabra que a muchos les choca y hasta como hablamos, como decir, las redes sociales, hay muchas páginas que te la bajan, no te lo dejan de decir, pero yo personalmente estoy en contra porque es un tema que se tiene que hablar, se tienen que decir las cosas como son. Obviamente que hay un límite, ¿no? No vamos a hablar explícitamente de cosas, por ejemplo, nosotros lo que buscamos es nunca preguntar el cómo se suicidó, cómo lo intentó, qué es lo que hizo. Lo importante es hablar de lo que pasaba esa persona, lo que sufrió, lo que vivió, lo que cayó. Se suicidó, listo, está, ya no lo tenemos con nosotros, ¿qué podemos hacer con esto? Es la forma de la que yo encaro mis videos. Trato nunca de ser explícito en situaciones. Yo, por ejemplo, debo haber contado mil veces mi historia sobre el suicidio, pero nunca cuento el cómo fue, cómo fue todo ese momento, porque la verdad que no sé si la palabra sería el morbo por ahí de la gente de buscar, che, te hiciste esto, te hiciste lo otro, o sino empezar a buscar el lado importante que es el suicidio, que nos está afectando muchísimo, que están, a los que estamos acá en la calle, cuántas personas lo estarán pensando o lo pensarán en algún momento, o cuántas personas lo están sufriendo y lo callan. Entonces, por eso mis videos yo lo hago con ese fin, de ayudar, como digo siempre, desde mi experiencia, pero saber que hablar es el primer paso para poder empezar a sanar esto, a sanar lo que te está lastimando, a lo que te lleva a ese pensamiento, a ese intento, a llegar a hacerlo, a hablar, buscar hablar. Me parece muy iluminador esto que estás diciendo de que mucha gente cuando se habla de suicidio es como, bueno, ¿cómo? ¿Me entendés? Pero esa curiosidad, Sí. pero no sé qué es lo que nos llama la atención sobre eso, pero claramente existe. Esto de que cuando hay un accidente automovilístico la gente para y ve, a ver si ve un piecito dando vuelta, algo quebrado, como, mirá, había algo interesante, algo. No sé por qué, ¿me entendés? Pero sí, sí, está. Es como que sí, está eso, ¿no? No me cae en juzgar a la gente, ¿viste? Pero está, ¿viste? O robaron y vamos a ver si qué le hicieron al que le robaron en el accidente. A ver. Entonces el suicidio pasa mucho por ese lado también. En vez de, che, ¿qué le pasa? O que estaba bien, perdió el trabajo, se peleó con su pareja, venía bien. No, ¿qué se hizo? ¿Cómo lo hizo? Entonces por ahí eso no ayuda, no sirve, porque no sirve el hablar el qué hizo, sino qué lo llevó a eso, qué fue lo que lo llevó. Cada persona es un mundo, cada uno que lo piensa, lo intenta o lo hizo, lo puede llevar por distintas cosas, como dije. Suicidio puede venir por muchísimas cosas, pero ese es lo importante, creo que es hacer énfasis en eso, para empezar a prevenir, poder ayudar a la gente que por ahí no tiene ni idea de cómo encarar esta situación. Banco. O sea, entiendo el punto de entrada y como comunidad tener esa regla y esa precaución de no preguntar el cómo, más cuando es algo reciente o cuando es algo que causa emociones en las personas que están llegando a la comunidad. Entonces, como no están buscando contar de vuelta la historia, sino encontrarse con gente que les cuente su historia, quizás si están abiertos o gente que ya están más sanadas. Totalmente. Me interesa preguntarte, hermano, igual. Como tengo el interés de saber si vos tenés el interés de contarlo, pero me interesa tener la cronología entera de la situación, ¿sí? Entonces me interesa preguntarte en tu experiencia en personal, si estás dispuesta a hablarlo, preguntarte cuándo fue que primero tuviste la idea y cuál fue la causa. Me dijiste que tuviste depresión. ¿Cuál fue la causa que te llevó a tener depresión? ¿Qué era lo que no estaba andando en tu vida? ¿Qué era lo que te sentías insatisfecho? Contame desde el principio, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste la idea? ¿Cuándo fue más allá de la idea cuando empezaste a planificarlo? Y si querés meterte en el intento más en concreto, en la situación, creo que también, Sí, porque también sí, 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 entiendo el sí. punto de no buscar el morbo, pero creo que lo hace real el contarlo, ¿me entendés? Entonces, no estoy queriendo como hacerte Totalmente. pisar el palito en ese sentido, Sí, sino que creo que el mostrar el proceso hace que las personas lo puedan entender y puedan ver cómo a una persona le puede pasar.
Esto. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, primero te quería decir una cosita que también esta regla depende mucho de cada persona. Si uno está abierto totalmente a hablar de cómo lo hizo su ser querido o cómo lo intentó y quiere contar todo explícitamente, bienvenido sea. Está en cada uno. Lo que te dije recién es, bueno, buscar el énfasis en otro lado. La verdad que a mí la vida misma, o sea, yo tuve una infancia. Disculpa. ¿Cuántos años tenés? Empecemos por ahí. Dale, 28 años tengo. Tengo Sí. 28 años. Tenés 28 años. Listo. Vuelvo, empezar lo de la infancia, tirame la cronología de Dale. después, para adelante. Mira, bueno, la vida mía fue un poco dura porque, bueno, tuve un padre alcohólico, así que fue un tema que hasta mediados de mis 22, 23 años fue algo que lo sufrí mucho porque ya sabemos lo que conlleva eso, mucho sufrimiento físico y psicológico. Doy gracias a la vida a Alcohólicos Anónimos que lo sacó a mi viejo de ese infierno. Hoy estamos viviendo una vida totalmente de lujo con él, pero bueno, esos traumas quedan. Si uno no los habla, quedan ahí. De alguna forma, en algún momento se expresan, salen a la luz, explotan. Y a mí me explotó. Cuando yo empecé a estar bien, cuando empecé a estar bien con mi viejo, cuando empecé a estar bien en la vida, por así decirlo, explotó. Empecé a tener estas sensaciones de ansiedad. Disculpa que te corté. En este proceso, me dijiste 22 años, 22, 23. ¿Tu viejo ya había entrado en Alcohólicos Anónimos? ¿Todavía no? Mi viejo hace 7 años, al día de hoy hace 7 años que no toma. O sea que estaba empezando el Estaba proceso. empezando el proceso. Así que empezó a mostrarse con síntomas de ansiedad, uno por ahí por desconocerlo. Yo primero, a mí me afectaba mucho la gastritis, entonces, bueno, es una gastritis, voy al gastroenterólogo, se cura, se va. Vi que esto empezó a ser algo más crónico, que empezó a ir, que no terminaba. Empecé a darme cuenta de síntomas que eran más relacionados a la ansiedad de la gastritis. Ahí es cuando empecé a verlo más del lado de la ansiedad, algo más mental, entonces empecé la terapia, empecé con una psicóloga, empezamos a trabajarlo, empezamos a ver que esto no era una gastritis que se iba y listo, un resfriado que se iba y listo, entonces empezamos a trabajarlo, empezamos a hablar, la importancia del hablar, pero bueno, por así decirlo, la salud mental no tiene tiempo. Te agarra cuando te agarra, lo que te tiene que agarrar. La verdad que a mí me agarró, pude tenerlo un tiempo, pero sí soy ingobernable. La ansiedad, la depresión, era algo que estuve, te puedo decir, un mes y medio tirado en la cama, no comía, no me podía levantar, no podía hacer nada. Entonces esto me llevó a que me derivaran a una psiquiatra, empecé con la medicación. Disculpa, quiero rebobinar un poquito. Dale. Me interesa preguntarte cómo se manifestaba para vos la ansiedad. Porque por ahí, ansiedad y depresión son palabras que tiene la utilidad a hablarlas, pero por ahí creo que las hablamos sin saber cómo se manifiesta, ¿entendés? Entonces, ¿cómo se manifestaba en vos la ansiedad? ¿Era como que estabas pensando siempre en el futuro? ¿O era un miedo del futuro? ¿O el miedo a la muerte? ¿O como, cómo se manifestaba en vos la ansiedad y qué hacía que estuvieras ansioso? Bueno, a mí primero que nada a mí me diagnosticaron trastorno de ansiedad generalizada. Es un trastorno de ansiedad que, bueno, para explicarlo medio rápido, es como no la controlas, por más que está trastornada la ansiedad, porque la ansiedad la tenemos toda una emoción más. Está bien que esté la ansiedad, pero la mía era una ansiedad trastornada en la cual yo podía estar sentado en mi casa viendo una película y tenía ansiedad. ¿Cómo se manifestaba la ansiedad? En pensamientos y físicamente. En pensamientos y bueno, mi viejo se fue a trabajar y no vuelve 10 minutos y uno ya se empieza a hacer la cabeza, capaz choco, capaz pasó esto con mi vieja, no viene de trabajar, capaz que pasó esto, pasó lo otro, todo lo que yo tenía planeado en el día o al futuro lo veía mal. Pensaba de acá a un año que esto iba a salir mal, todo mal. Y físicamente, la gastritis, sensaciones de ansiedad, de inquietud, lo sentí en el cuerpo tenso. La verdad que a mí yo lo demostraba con náuseas
Y la verdad que después sensación de desgaste físico, como si te hubiera pasado un camión por encima, ¿viste? Porque la verdad que es un estrés constante en el que vos estás viviendo. Como te digo, como estaba trastornada mi ansiedad, yo lo vivía todos los días, las 24 horas del día, porque lo vivía hasta durmiendo. Yo me despertaba con ansiedad. Entonces, Eso, ¿cómo era tus horarios de sueño y tu cronograma de sueño? Supongo que estaba destruido. destruido, destruido. Desde que lo vamos a decir así, desde que yo me trastorné, se trastornó mi ansiedad. La verdad que dormía muy mal, por eso también la medicación en un futuro. La verdad que fue muy difícil. Yo no dormía, me despertaba con ansiedad, taquicardia, la respiración a mil. Muchas veces pensando, che, capaz tengo un ataque que me estoy muriendo, o un ataque de pánico, me estoy muriendo, o qué me pasa, dolores de cabeza, capaz que jaquecas, que te hacen por ahí dudar, pero siempre es la ansiedad. Entonces uno a futuro lo va trabajando, lo va entendiendo, va aprendiendo a convivir con eso, pero al principio era algo que me destruía porque era día a día siempre lo mismo, levantarme mal, acostarme mal, dormir mal. Entonces esto hacerlo crónico, una semana, 2 semanas, un mes, 3 meses, 6 meses, es algo que empieza a pesar muchísimo, empieza a ser muy difícil. Entonces ahí es cuando uno, en mi caso, nunca pensé en la muerte, nunca la pensé, nunca pensé en quitarme la vida, pero uno viéndolo desde atrás empezaba a dar indicios. Por ejemplo, el empezar a dejar de comer. Por ejemplo, comer es vida. A vos comer te da vida. Uno deja de comer. Uno hace lo que lo hace feliz, es vida. Yo lo dejaba de hacer. Yo no lo hacía. Yo jugaba al fútbol, iba a la cancha, hacía esto, hacía lo otro, lo dejaba de hacer porque no podía. Déjame preguntarte, Álvaro, porque me parece interesante, nunca consideré en específico ese paso entre ansiedad y depresión. Entiendo la ansiedad, o al menos la manera en la cual entiendo la ansiedad es justamente lo que vos expresaste, esto de tener miedo de que algo malo puede pasar, ¿entendés? Como, y justamente por eso es tan costoso fisiológicamente. Esto es, tenés psicológicamente en tu cabeza están pasando cosas que afectan a tu cuerpo, porque si tenés que estar alerta, por decir, te pasaron un montón de personas atrás nuestro. Si tuviéramos que estar alerta y con miedo de qué nos puede hacer cada persona, imagínate cómo estaríamos contra la pared y temblando y 100% alerta a ver si algo pasa, porque estamos tratando de sobrevivir, de mantenernos con vida. Eso es costoso fisiológicamente. Entonces, si estás en constante estado de ansiedad, tenés problemas físicos y como también tiene sentido que no puedas dormir, y el no poder dormir descajeta toda tu vida. Entonces, hasta ahí lo entiendo. Después me decís, bueno, entiendo que por ahí hay situaciones, creo que nunca debería ser la primera opción, pero hay situaciones en las cuales es necesaria la medicación psiquiátrica. Una vez que empezás la medicación psiquiátrica, ahí ya metes otro factor al cóctel que no sabes por ahí los efectos secundarios que puede traer. Y a veces, justamente, el efecto secundario es ideación suicida. Entonces, déjame preguntarte cómo es que traspasa de ansiedad a depresión. Es una cuestión de, estuve tanto tiempo vibrando, como pendiente, alerta de si algo malo iba a pasar, que ya estoy cansado y ya no tengo ganas. Quizás es una mala hipótesis, pero eso es lo que estoy pensando. ¿Te suena como que tiene sentido en tu experiencia? Tiene sentido. En mi experiencia, la ansiedad, ese paso de la ansiedad a la depresión, conviven siempre juntas, pero bueno, la ansiedad no te deja ver nada, te nubla, no te deja ver nada más de lo que vos sentís. Mi paso a la depresión fue con la medicación justamente. El efecto secundario, yo cuando empiezo con la medicación, la verdad que lo que yo venía sufriendo me lo advirtió la psiquiatra, esto te va a afectar más. A mí lo mío se multiplicó como por 10. Fueron justamente, como te dije, estoy por cumplir 3 años, esto mañana. Fueron días que, mira, cuento, justamente era el Mundial. Justamente se jugaba Argentina-México. Yo lo estaba destruido, ansiedad al pico. La verdad que no aguantaba, no pude ni ver ese partido. Y ese paso hasta que empezó a rebajar un poco la ansiedad, fue cuando empecé a tener, yo le doy el atributo a a la medicación. Sobre eso me interesa preguntarte, cronológicamente, desde que empecé a tomar la medicación, cuánto tiempo pasa hasta que se empieza a manifestar como depresión y cuánto tiempo estuviste tomando la medicación? Depende mucho de cada uno, pero a mí la verdad que el primer día que lo tomé
me tiró, fue algo que explotó automáticamente. Habré estado una semana hasta que empezaran a bajar esos niveles, pero como te digo, yo le atribuyo la medicación, mi intento de suicidio se lo atribuyo a la medicación, obviamente que conlleva todo lo que venía, la ansiedad, la depresión, todos mis traumas, pero bueno, lo difícil es que yo creo que multiplicar esos síntomas, decir, che, pucha, vengo hace 6, 7 meses y esto no para, no para, no para, y ahora paso de todo esto a 7 meses y multiplicarlo por 10, fue cuando dije, fue cuando caí en ese pozo en el que dije que es una historia por ahí media loca de contar, pero caí en, yo como te digo, nunca había pensado en el intento de suicidio, en decir me quito la vida. Capaz lo manifesté de cierta forma, pero el día que dije intento de suicidarme fue 2 días después de que tomé la medicación. Bien. Entonces, empezaste a tomar la medicación y 2 días después, nunca antes habías pensado en suicidarte y 2 días después tuviste la idea, pero con la determinación de hacerlo. Totalmente. Hermano, qué áspero. O sea, como lo primero que se te sale pensar cuando escuchas algo así es como, bueno, ¿qué tan segura es esa medicación? ¿Me entendés? Como, entiendo el punto y como no sé lo suficiente, por eso digo como de entrada no debería ser la primera opción la medicación. Como bueno, ejercicio físico, tratar de mejorar tu sueño, tratar de mejorar la dieta, meditar, lo que sea. Como hay otras cosas que puedo hacer antes. Y entiendo que hay lugar para, si alguien se está por morir, darle la medicación, después vemos los efectos que tiene y después vemos cómo lo mejoramos. Entiendo el punto. Pero ahora te pasó exactamente al revés. Como Totalmente. te dieron la pastillita para mejorar las cosas y en 2 días ya las empeoró. Pero al nivel de casi te vas. Entonces, bien. Me interesaba más ese proceso. Pensé que era como más extenso, de bueno, lo empecé a pensar, lo empecé a planear. No, 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 fue el mismo día. el mismo día, yo te puedo decir. ¿Sufrimiento era? ¿Entendés? Como era estar triste, era no tener ganas, o era como no aguanto más, este sufrimiento, era en la cabeza, era en el cuerpo. ¿Cómo era? Y yo creo que viene de todo de la mano. Tristeza, impotencia, cansancio, mucho dolor, el sufrimiento, porque es esto crónico. Yo por ahí doy el ejemplo, cómo nos ponemos nosotros cuando estamos resfriados 3, 4 días tirados en la cama y decimos, pucha, no aguanto más, que se me pase este resfrío. Imagínate 6 meses, 7 meses, personas que están años. Entonces yo llegué a ese punto de que era tanto cansancio, era mucho tiempo, yo decía, ¿hasta cuándo? Empecé a tomar la medicación y me siento peor, decía yo. Entonces caí en un momento en que lo podemos llamar en una despersonalización. Yo lo llevo como a un mambo místico, en donde yo ya no aguantaba más, yo no aguantaba más, estaba cansado, no tenía energía, me acuerdo que fui al patio, me senté en el patio, para mí pasó en 5 horas, en media hora y pasó toda la tarde, en la que yo me senté en la reposera porque no daba más, físicamente, el todo. Me fui, me fui a otro mundo, me fui a un mundo en donde no sé a dónde estaba, te lo cuento que aparece otra persona al frente mío, era yo, era como que como si estamos teniendo esta charla, estábamos teniendo una charla, y esta persona, este yo, me decía, che, no aguantas más, no aguantas más, mira cómo estás, la estás pasando mal. No, la medicación la empecé a tomar hace 7 meses, 8 meses que venía así, no haces esto, no haces lo otro, mira cómo estás hecho un trapo, tirado. Ya está. Y yo le respondía, sí, lo sé, pero ¿qué puedo hacer? Estoy dando todo lo que puedo de mí, ¿qué puedo hacer? No, no puedo más, no puedo más. Y bueno, ¿y qué queda? Quítate la vida. Quítate la vida. Nosotros lo que, obviamente que esto lo aprendí con el tiempo, cuando empecé a meterme más en el tema, el que se suicida o el que se intenta suicidar no es porque quiere morir, quiere dejar de sufrir, quiere dejar de sufrir. Nadie quiere morir, nadie, pero querés dejar de sufrir. Es tanto el sufrimiento que vos ya hiciste esto, hiciste lo otro, meditación, que sirve todo, bienvenido, no estoy diciendo que no, pero ese punto, a la persona cuando llega a ese punto es que todo eso ya no le sirve. Entonces, es tanto el sufrimiento que la única solución que ven es quitarse la vida. Entonces, en ese momento dije, tenés razón, lo único que me queda es quitarme la vida. Lo único que queda es quitarme la vida. Así que, Para. ahí paro. Me interesa preguntarte sobre la experiencia que me estás contando. Eh,
me estás contando de esta experiencia en la cual estás hablando con vos mismo. ¿Estabas despierto? ¿Estabas dormido? ¿Cómo es esa situación? Como no lo estoy minimizando, sino todo lo contrario. Le quiero poner énfasis a eso y preguntarte, ¿quién sentís que te estaba hablando? ¿Eras vos o eras eh, la voz de alguien más? Me dijiste que eras vos, pero como me sale preguntarte, viste, como, ¿eras vos? La voz esa, ¿eras vos? ¿Era alguien? ¿Y en qué espíritu de vos? ¿Entendés? ¿Esa persona qué quería? ¿Era una conversación uno a uno, como un amigo o un amigo? ¿O esa voz quería terminar en la conclusión de que te tenías que suicidar? ¿Entendés? Como, ¿cuál era el espíritu de esa voz? Más allá de cómo se presentaba físicamente. Entonces, pregúntate todo eso. ¿Estabas despierto, estabas dormido? ¿Eras vos físicamente o visualmente parecías vos? Pero ¿quién era el que estaba hablando realmente? ¿Cómo lo ves? Mira, yo si voy a lo razonable, yo creo que desmayo o me duermo. Una de esas. A mi experiencia de vida, desde lo que yo vivo, es que yo estaba despierto para mí, pero estaba en este mundo, estaba en este lugar donde no sé en dónde estaba y empecé a vivir esta experiencia. Yo lo he pensado muchísimo y lo he trabajado muchísimo de quién era esa persona que me decía eso. Lo he llegado hasta llevarlo en forma anecdótica de broma, por ejemplo, justamente que no sé si lo has visto y creo que la gente lo ve, se ha estrenado Stranger Things. Hasta hacer decir el chiste, era Vecna el que me vino a buscar, porque trata un poco de eso. Yo creo que era mi mente enferma, era mi mente trastornada, la mente la parte de la que te dice el instinto humano que tenemos nosotros de vivir era la parte que me decía, no, no tenés que vivir. Me cuesta, hasta el día de hoy yo te puedo decir, me cuesta decir quién era esa persona, quién era el que me dijo eso. ¿Era yo realmente? Yo creo que no, porque siempre yo soy una persona de la vida, amo la vida, en sus buenos y en sus malos momentos. Amo vivir todo, como te digo, lo malo y lo bueno. Pero esa persona en ese momento me convenció. ¿Quién era? No sé, pero me convenció. Era tanto el sufrimiento, capaz también eso, el sufrimiento, el Emiliano que sufrió, el Emiliano que de chiquito, que estuvo ahí viviendo todo, que se cargó todo, el sufrimiento, todas las malas, capaz que ese vino y me dijo, yo, el sufrimiento que tengo yo ya no puedo más, corta con esto, pues no puedo más. Y ese es el que me llevó a este acto. Ahora me voy a suspender brevemente esta entrevista porque me molesta, tengo que encontrarle la vuelta a coordinar los horarios de gente que viene y como toda esa movida y hacer reservación de la movida. Hay alguien que está esperando, le quiero decir que no nos espere porque tenemos como media hora más. Si vos tenés el tiempo, yo tengo el tiempo, pero como no les quiero hacer esperar media hora para que se vayan después. Bien, volvimos. Me dijiste entonces, tenía la cara tuya, pero no podés identificar como quién era el que te estaba hablando. Sentís que no eras vos porque sentís que la forma en la cual te identificas con vos mismo, sos alguien que ama la vida. Entonces, no vendría de vos ese mensaje, por eso pensás que era alguien o algo más. Medio flatter todo esto, ¿viste? Como es metafísico, ¿me entendés? Totalmente, por eso le digo yo, siempre le digo mi mambo místico. Tuve mi mambo místico ahí. Así que, como te dije, hasta el día de hoy para mí es muy difícil saber quién fue, porque Ahora, pero quiero tratar de entender tus intuiciones sobre las intenciones de esta persona o personalidad que tenía tu cuerpo, ¿sí? Eras vos, me decís. ¿Pensás que era una versión de vos, una versión tuya, que tenía tus peores intenciones en mente? Estoy tratando, porque me dijiste como que estaban hablando. Entonces, esa personalidad tuya, ¿quería autodestruirse o quería que vos te autodestruyas? ¿O era compasiva? Era como un amigo tuyo que hablemos de esto y es como, bueno, ¿qué te queda? ¿O te estaba queriendo manipular? Eso, como, ¿cuál era el espíritu que encarnaba algo que se veía como tu cuerpo, como vos mismo? ¿Cuál es tu intuición sobre eso? no, yo para mí fue una persona, capaz que suene medio raro, pero hasta empática, de decir, nunca lo vi como alguien que estaba diciéndome de mala manera autodestruirme, sino por eso al punto que yo llego de decir quién era el Emi por ahí sufrido, ese Emiliano que, como te dije, la vivió toda, el que se bancó todas las malas. Que si podemos tener el Emi que vivió las buenas, el Emi feliz, estaba en otro lado.
Este era el que estaba sufriendo. Y empáticamente, por así decirlo, era como diciéndome, che, yo ya no aguanto más. No, le buscamos la solución de todas formas. Esto, medicación, todo. Ya no aguanto más, mira cómo estás, no aguantamos más. Y siento que ese fue el punto en el que me dijo, es lo único que nos queda, ya sabemos qué es lo que es, el suicidio, es matarnos. Es como que yo busqué es como que lo que yo entiendo es como que ese Emiliano lo que buscaba era, ya no quiero sufrir más, no quiero sufrir más. Estaban los dos en la misma página en ese sentido. En la misma página. Como que estabas hablando con vos como si fueras otra persona, Totalmente. pero estaban las dos en la misma página. Sí, Listo. totalmente. Bien. En ese momento, te despertás, presumo. En algún momento. Lo que estoy tratando de entender es qué estabas pensando en los minutos o segundos antes de cometer el intento de suicidio. Presumo que lo único que estabas, y decime si estoy en lo correcto o no, estabas pensando únicamente en el sufrimiento, en que no había posibilidad de que ese sufrimiento dejara de ser, como que pensaste que lo que estaba pasando ahora, este sufrimiento, me hace pensar que va a ser para siempre así. Y si va a ser para siempre así, mejor que no sea, pero no estabas pensando en cómo se va a sentir mi vieja, esto tiene solución, quizás le podemos encontrar la vuelta, cómo se va a sentir la gente que me conoce. Escuché, hay una frase, y esto es lo último que digo, hay una frase que me pareció interesante y reveladora sobre el suicidio, que es darle una solución permanente a un problema transitorio, muy profundo, porque el sufrimiento, nosotros estamos acá y estamos sanos, ¿viste? Esto que decís como, cuando estás enfermo decís, oh, ¿cómo puede ser? Sí. Ahora estamos sanos, entonces lo estamos hablando en palabras, Totalmente. no estamos sintiendo el sufrimiento. Entonces, pero bueno, preguntarte cómo te cae estas intuiciones o estas presunciones, estos supuestos que te estoy haciendo. ¿Es por ahí? ¿Estabas pensando únicamente en el sufrimiento que no se podía solucionar, que nunca se iba a solucionar y que esto era la única manera de escaparlo? Mira, sí, totalmente. Primero, para ir cronológicamente, pierdo, no tengo memoria de qué pasa después de que yo charlo con este Emiliano. Despierto, como te digo, yo era a la tarde, yo recuerdo que había nacido a las 3 de la tarde, 4 de la tarde y despierto y ya era de noche, una noche de verano, así que despierto y caigo en sí, caigo, ya estaba en mi patio, estaban mis mascotas, ya estaba en mi casa, pero nunca en la cabeza se me vino nada que no fuera de lo que había hablado con ese Emiliano, el sufrimiento, Para, cuando vos te despertaste, ¿te acordabas de la conversación? totalmente. Listo, o sea, te despertaste Totalmente. ya con la idea en la cabeza. Totalmente. Yo me desperté con esa idea en la cabeza, como diciendo, pucha, tienes razón, me estoy sufriendo, no me podía ni levantar, estoy sufriendo, tienes razón. Eh, Algo por ahí de lo que se le cuestiona, de lo que mal se habla para mí en lo personal con la persona que intenta suicidarse o el que se suicida, es como, no pensaste en el otro o en lo que iba tu mamá, tu papá, tu familia, los demás. La verdad que por lo menos desde mi experiencia estadísticamente muchas personas que lo hicieron o lo intentaron hacer, no pensás en otra cosa. No pensás, ni siquiera pensás en vos, porque te estás queriendo quitar la vida. Entonces, ¿cómo, si no pienso en mí, no se te viene ni nadie? Entonces, a mí no se me vino ni mi vieja, no se vino ni nadie. Era pensar cómo hacerlo. Sí, me trajo la idea del suicidio, pero yo no, como nunca lo planeé, digo, ¿cómo lo hago? No lo había planeado, qué tengo que hacer para suicidarme? Y ahí es cuando en mí viene esto de por ahí lo que uno ve en el cine, lo que uno ve en las series, cómo se hace, que lo primero es ir, cortarte las venas y esa fue mi forma de llevarlo a cabo fue esa. La verdad que pensarlo lo puede haber pensado de otra forma, pero intuitivamente fue esa. Pero claro, eso es lo que... Sí. Y la verdad que, no, como te digo, yo lo tenía en mi cabeza. La decisión toma, por ahí uno hablamos del intento de suicidio, intenté suicidarme, pero por ahí uno te dice, pero ¿qué hiciste? No, capaz que no hice nada, capaz que no llegué al acto de hacerlo, pero en la cabeza ya lo tenías. En la cabeza yo ya quería morir, yo ya quería suicidarme. Entonces es un intento de suicidio, o sea, la verdad que ahí hablando, si seguimos cronológicamente, yo la verdad que esa era mi intención.
Dije, bueno, ya está, ya sé cómo hacerlo, lo hago. Me levanto cuando Listo. Idea. la Se te idea, viene la primera la idea, primera es idea, esta. Me sale preguntarte, eso, me interesa cronológicamente, ¿qué pasa en tu cabeza, me entiendes? Entonces, primera, te levantas, dijiste listo, ya está, tomar la decisión, ¿cómo lo hago? Se te viene en la cabeza, córtate las venas. Tenés la idea en la cabeza. Hay una contraposición, es como, no, mejor no, como por ejemplo, ¿me entendés? Como, tengo ganas de hacer plata, bueno, vendo agua en la calle, no, pero esa idea no es tan buena, ¿me entendés? Como que hay un por qué no. Se te vino un por qué no, sea porque ibas a ensuciar el piso, ¿me entendés? Por lo que sea, o porque te iba a doler, ¿me entendés? Nada, no hubo nada, ninguna contraposición, nada, ningún obstáculo. nada, ni siquiera nada. Yo, pensándolo uno después, el hecho de, che, me hubiera encontrado mi vieja, me hubiera encontrado mi hermano, No hubo nada de eso. nada, 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 absolutamente nada. La intención estaba en la cabeza y era ir y hacerlo. No importaba nada. No, a mí no me, en ese momento no me importaba nada. Iba a cometerlo. Mi viejo tiene un taller, tiene herramientas, entonces mi día ya iba por ahí. Entonces digo, bueno, busco algo, una herramienta, algo que sea punzante y cortante, que me pueda cortar. Yo lo hablo mágicamente con mi vieja, puede decirlo uno como mágicamente cayó ahí del cielo. Yo estaba como, por más que yo estaba en sí, estaba nublado todavía, estaba con esa mente pensante de suicida, de voy a cometer este acto. No pensaba en nada más, no, como te digo, no pensaba absolutamente nada más. Justo era la hora que llegaba mi vieja del trabajo, suena el timbre para que le abrieran. Ese timbre fue lo que me hizo a mí volver a caer en mi realidad de decir, perdón la palabra, pero mierda, che, estuve a punto o estuve ahí de querer quitarme la vida. No, no, no es por ahí, no es eso. Ese timbre me trajo al Emiliano, que por más que la haya sufrido, que la estuviera sufriendo, no iba a buscar nunca quitarse la vida, no iba a buscar quitarse la vida. Ese timbre, esa llegada de mi mamá, ese timbre me trajo a la realidad de, ahí sí, pensé en todo, Eh, en mi vida, en mi vieja, en mi familia, en qué hubiera sido si me quitaba la vida. Ahí vino todo. Bien. Timbre, escuchás el timbre, ¿sí? Estabas ya en el taller. A 3 pasos, 3, 4 pasos. Bien, en camino. En cambio. Suena el timbre. El primer pensamiento es relacionar el timbre con tu vieja era el que estaba tocando el timbre. Mi vieja era la que estaba tocando el timbre. Listo, existe algo más que yo. Esta es mi vieja en la puerta. Y ahí empezás a hacer caer todos los dominos. A empezar a ver el otro, totalmente. El ver el otro. Ahí es cuando empiezo a caer en la realidad. Cuando voy, le abro a mi vieja, a abrazarla, llorar desconsoladamente. No se lo pude decir en ese momento, yo lo hablo a los días, creo, de mi intento con ellos. Pero desconsoladamente mi mamá lo asumió por, bueno, sí, lo está sufriendo mucho. Pero en ese momento, en ese abrazo fue cuando me trae a la realidad de que no era el camino, no era el camino. Te cuento una anécdota chiquita de que yo en mis videos hablo mucho sobre la salud mental, el suicidio, el intento de suicidio, la música. En ese momento estamos tan oscuros, estamos tan hundidos en ese pozo, aferrarnos, tratar de tirar ese manotazo a lo primero que venga, lo primero, cualquier cosa que nos dé una chispa de vida, que no, agárrate y aferrate a eso. A mí lo primero que se me viene a la cabeza después de que yo le abrazo a mi mamá, yo soy fanático de Oasis. Se me viene a la cabeza la canción Live Forever, mi canción favorita. Se me viene a la cabeza justo una estrofa en donde dice yo quiero, no quiero morir, yo quiero vivir. Sonaba, retumbaba en mi cabeza esa canción. Inexplicable, te lo digo totalmente honesto. Sonaba la canción, la cantaba, adentro mía yo estaba, recién venía de media hora de quererme quitarme la vida y ahora estaba ahí, mi vieja me lleva a la cama, acostarme y retumbaba esa canción, me la tatué. Entonces empecé de alguna forma a empezar a hacer chispazos, a dar manotazos a lo que me daba vida. Y ahí es cuando empezó ese camino de la contraparte de lo que hablamos. En ese momento, y estamos hablando de media hora, una hora antes, yo no pensaba en nada.
ni siquiera en mí. Después pensaba en todo, pensaba absolutamente en todo. Obviamente que es un proceso dificilísimo salir de ahí, no es que el otro día ya me levanté eh, sí queriendo vivir, pero sí sabiendo que iba a ser muy difícil, de que el paso iba a ser muy difícil, iba a ser pasos muy despacios, pero ahí empiezas a comprender muchas cosas y con el tiempo, yo esto ya son 3 años, así que uno empieza a comprender muchísimas cosas, sigue analizando, yo sigo analizando esa situación, ver qué puedo sacar de ahí para ayudar a la gente con mis videos, para ayudar a la gente con los corazones amarillos, para ayudar, porque como digo, mi experiencia es lo que a mí me avala, como poder hablar esto con vos específicamente de mi momento, me fui en mi mambo místico y que esto y que lo otro, y esto le sirve para después las personas dirán, che, después yo cuando empecé a ver temas sobre suicidio, mucha gente contaba así, yo también contaba situaciones, yo también me fui como a un lugar en donde me vi a mí mismo y me hablaba con mí mismo y ese me decía, quítate la vida, entonces decía yo, che, no es algo que me pasó solamente a mí, es algo que le pasa a mucha gente, le puede estar pasando a mucha gente. Entonces, vuelvo de vuelta mismo, al hablarlo, el hablar, el decir, che, mira, este tuvo los mismos síntomas, está teniendo los mismos síntomas que yo, veamos si lo podemos frenar antes, ¿no? Que no llegue a ese punto. Así que sí, la verdad que fue algo muy fuerte. Fue algo muy fuerte, pero siempre a mí me preguntan, che, pero no te jode hablar de esto, no te jode hablarlo en redes sociales o venir hoy a hablarlo como vos. La verdad que pesa, duele porque fue algo que uno vivió, pero para nada, porque a mí me pasó que empecé a hacer los videos, personas que me hablan y me decían, gracias Emi, porque gracias a vos pude hablarlo con mis viejos, pude empezar a hacer, ir a la psicóloga, para mí eso ya es un montón. Yo estoy estudiando para ser psicólogo, estoy estudiando psicología, entonces empezar a hacer esos pasos para mí es gratificante. La verdad que me llena de vida, me llena de vida. Es la vida. Muy zarpado, hermano. Eh, es fladero también como lo podemos hacer en cámara rápida, de decir, bueno, pasa, toca el timbre de tu vieja, la abrazás, un par de días después se habla y después 3 años están acá. ¿Entendés? Pero son 3 años. O Son sea, como 3 años. pasaron un montón de cosas y hubo un montón de sufrimiento seguro, sobre todo más haciendo zoom en los días posteriores a ese momento, la medicación, ver si sostenerla, si cambiarla y encontrarle la vuelta a salir de ese pozo. Otro, estaba pensando en un par de cosas. Una, esto de... Hay vicios como lo contrario a las virtudes, ¿no? Que se ven fáciles, ¿me entendés? Si una persona tiene obesidad o si una persona está toda destruida de muchos años de droga o de tabaco o de alcohol, eso se ve en el cuerpo, ¿me entendés? Y se ve fácil. Pero hay cosas psicológicas, hay como heridas psicológicas o vicios que no se ven en la calle, ¿me entendés? Que están adentro de la persona. Entonces hay gente que vos podrías decir como, mira qué chabón que le va bien en la vida, ¿viste? Y es más, es interesante porque, por ejemplo, las personas que se ven más felices tienen la tendencia a tener esa ideación suicida. Y se me ocurren dos personas que admiro mucho, que es Jim Carrey y Robin Williams. Son las personas más payaso, lo más cercano a Bugs Bunny en ser humano. Y los dos tuvieron, bueno, uno se suicidó y el otro tuvo depresión por mucho tiempo. Entonces, es medio extraño por ahí eso. Volviendo, ¿qué te iba a preguntar? Esto, tengo esta idea, decime cómo suena, ¿sí? Yo creo que el hecho de que hayas pasado por la experiencia de estar muy cerca de quitarte la vida te hace consciente de que esa posibilidad existe y de que estuviste muy cerca de tomarla. Como, sabes que hay, es que existe esa puerta. Entonces, el hecho de que no hayas abierto esa puerta y cruzado por ahí significa que tenés una razón clara del por qué no hacerlo. ¿Entendés lo que voy? Creo que hay mucha gente que directamente no lo considera. O dice, no, eso lo hacen los locos. Pero yo nunca lo haría. Eso nunca me podría pasar a mí. Y creo que esas personas, al no saber que existen esa posibilidad, o de que existe la posibilidad de que ellos tomen esa decisión, son más vulnerables a hacerlo. Esa es mi tesis en general. Tanto como el daño que nos podemos causar de autodestrucción a nosotros, como el daño que le podemos causar a otras personas. Es como, no, bueno, hay gente que está loca y puede hacer esas cosas, ¿entendés? Como que despersonalizamos a los criminales o a las personas que consideramos malas y que por ahí cometen actos malos
pero no las humanizamos y no lo encontramos adentro nuestro. Entonces, si entendés adentro tuyo, uno, podés estar en esa cantidad de sufrimiento y qué haría que te mantengas con vida, porque probablemente tomarías esa decisión también, pero si no te lo planteas, si no tenés una razón muy clara de por qué mantenerte con vida, estás en peligro de tomar esa decisión en algún momento. A mi entender, tenemos que abrir todas esas puertas, como esta idea, creo que es de un psicólogo que se llama Carl Jung, creo que es de él, que dice, lo que más necesitas encontrar está en el lugar donde menos querés ver. ¿Cómo te suena toda esta idea? Totalmente, sí, la verdad que muy bueno lo que decís. Eh, a mí, obviamente, como esto yo, ese roce, por así decirlo, con la muerte, de abrir ese, no llegué a abrir la puerta, pero decir, che, estuve ahí, te hace ver las cosas de otra manera. Eh, Sabes que hay una puerta. sé que está en la puerta, o sea, sé que está ahí, por ahí uno se ve, hasta el mismo hecho de hablar, hablemos de la muerte también, porque uno se ve, qué sé yo, muriendo de viejo, pero no estamos, nadie está exento de nada. Entonces también hablar de eso y eso, cuando vos caes en eso, obviamente que caer equilibradamente, porque que no te lleve, viste, a un trastorno con ese miedo de la muerte, pero de ser consciente que está ahí, a mí me llevó a disfrutar cosas de otra manera, vivir la vida de otra manera, empezar a valorar las cosas de otra manera. Esto lo valoro de otra manera, el caminar, el decir, puedo ir a tal lado, vivo la vida de otra manera. Me quedó justamente eso que decías de las personas por ahí, que estas heridas que no se pueden ver por ahí son las personas que menos las muestran, que menos se le notan, como Jim Carrey, como Robin Williams. La verdad que yo me considero una persona carismática, siempre soy el payaso de la familia, ¿viste? Siempre estoy diciendo huevada, ¿viste? Y la gente, cuando yo le caí, le dije, che, yo intenté suicidarme. Vos, vos te intentaste suicidar, si vos sos una persona que se te ve siempre feliz. Y tenemos esa careta que por ahí hay que sacársela y empezar a mostrarla en el sentido de para sanar, empieza para trabajarlo y sanar. Y buscamos por ahí, capaz que el que te dice, viste, che, sí, eso lo hace el loco, eso lo va a hacer el loco, capaz que está tapando, porque seamos sinceros, yo creo, yo lo digo, una opinión mía, que todos tenemos algo, todos tenemos un dolor y a mí me gusta hablar del dolor, de no minimizarlo, porque por ahí uno habla del dolor como, sí, un trauma, tu viejo te pegaba, no, vamos al hecho de, me separé de mi pareja, perdí mi mascota, todo es dolor, todo es dolor, y todo eso te puede llevar a un acto suicida. Un trauma, mi mascota que mal amo, la atropelló un auto y ese sufrimiento por ahí puede ser tanto para vos que te puede llevar a un acto suicida. Y una persona te puede decir, no, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a intentar eso? ¿Fue un perro? ¿O eso lo hace loco? Y esa persona capaz que tapa sus dolores de otra forma, capaz que lo tapa guardándolo y capaz que después se expresa en alguna enfermedad, en estrés, de personas que después, o gente que las tapa con adicciones. Así que es un tema que por eso también me hablo de decir, de empezar a hablar, informar, para concientizar a la gente. No es que es un loco que está mal y lo hizo y yo estoy exento de eso porque yo estoy bien. Yo dudo mucho de que todos estemos bien, pero bueno, mucha gente lo buscan por otros lados. El sufrimiento capaz, sí, no, una persona no intenta suicidarse, pero capaz que es alcohólica, capaz que es adicto a las drogas, capaz que es ludópata. Así que de alguna forma tapamos esos huecos. Entonces no está bueno, no está bueno. Capaz sí, vivís, morís de viejo, pero estás con esos dolores, estás con esos traumas, esos sufrimientos. Por eso para mí siempre lo más importante es hablarlo. Sí, creo que tenemos esa tendencia a autodestruirnos, que por ahí no lo consideramos así como, no, bueno, como, es rica la coca, está bien, te estás
Está bien, viste, por ahí como que el azúcar lo tenemos más, tiene un mejor marketing que el alcohol, pero me entiendes, tío, como cuando sabes que algo está mal, está bien, cuando sos chicos, eso es otra cosa. Cuando abrís la conciencia, ya no hay forma de cerrarla, no puedes volver. Que es lo mismo, como una vez que sabes que está la puerta ahí, ya no puedes así como que no está la puerta. Tenés que reconfigurar tu vida sabiendo de que tenés esa puerta ahí. Siempre está esa opción en la mesa. Ahora, lo que voy con el azúcar. Cuando sos chico y comes caramelo, es lo mejor del mundo, ¿me entendés? Porque estás chocho, es la felicidad en líquida, ¿me entendés? Como, está todo bien. Ahora, cuando te das cuenta que te hace mal la panza, tenés que integrarlo y decir, bueno, esto me hace mal la panza, si lo sigo haciendo, me estoy lastimando. Sea comer como el ojete, sea tomar alcohol, sea drogarte con drogas más fuertes. Totalmente. Hay escalas, ¿no? Hay cosas que te van a llevar a morirte en 50 años y otras en 3 días, ¿me Totalmente. entendés? Entonces, como la dosis hace al veneno, pero tenés que tratar de integrarlo. Y no, no estoy diciendo como puritano de decir no deberías hacer nada que te dañe, porque capaz que te gusta quedarte de noche tarde, por así te dormís menos y eso te hace mal. ¿Entendés? Dormir poco te hace mal. Tomar alcohol te hace mal, pero te gusta tomar un Fernet porque te pone divertido y disfrutas con tus amigos. Hay, ¿cómo se dice eso? Hay una delgada línea ahí. Sí, pero hay como, das algo, ganas algo, perdes algo, ¿me entendés? ¿Eso cómo se dice? Es como, me cago en la mierda, boludo. Sí, estamos en la Se me misma. fue la palabra. Pero hay como negociado, ¿me entendés? Son decisiones que tienen pros y contras. No hay soluciones, no hay la vida perfecta, no hay hace todo el 100%, si no nada vale. Es como encontrarle la vuelta a tu ritmo y a tu balance, sabiendo que hay cosas que te hacen mal y como hacerte consciente de eso, creo que es por ahí. Pero creo que tenemos que ver todas las puertas. Esto es lo que estoy tratando de llegar. Lo que te decía, de sabes que tenés la puerta ahí, esa decisión, la decisión de no matarte, si sabes que podés hacerlo, la tomás todos los días. Creo que eso, ¿me entendés? La mayoría de las personas se levantó hoy de mañana y no sabe que existe esa posibilidad. ¿Me entendés? Entonces eso veo, como el hecho de que sepas que existe la puerta te hace más sabio en ese sentido y, y hace que sea más valiosa la decisión porque lo estás diciendo conscientemente. Estás diciendo, sé que puedo tomar esta decisión y elijo no tomarla. Porque hay algo más importante, y eso es otra cosa que quería hablar con vos. El hecho de que te mantengas con vida significa que hay algo más importante que vos. Y todas las adicciones son formas de tapar eso, ¿entendés? Creo que por ahí, a mi entender, y quizás es muy llevarlo al término de la religión, a mi entender como tiene fines prácticos. Más allá de si no sos católico o si no crees en Dios o una mala persona, lo que te digo es, creo que Dios, sobre todo en Alcohólicos Anónimos, te tiran eso como la utilidad de la transformación religiosa es Totalmente. incomparable. Totalmente. Entonces, creer que hay algo más grande, algo a lo cual tenés que servirle, puede ser la mejor forma de hacerlo. Ahora, lo puedes encontrar en Dios y la idea de Dios es enorme y hay como mucho peso existencial y el bien en sí mismo y el creador y el que hay un plan y que yo tengo que actuar de acuerdo a estas normas. Ahora, podés reemplazarlo con cosas más chicas y erradas, como puede ser el alcohol. Entonces el alcohol, decís, bueno, hoy me levanto y mi único objetivo es conseguir plata para alcoholizarme porque cuando me alcoholizo siento que soy más importante de lo que soy o siento que soy, sí, más importante o me siento mejor o siento que al menos no sufro tanto. Y te hace olvidar de los problemas o te hace escapar de de la realidad que la vida es como justamente decir eso, que no, la vida es esto, no es feliz todo el tiempo, no es estar bien todo el tiempo. Es más, yo hablo mucho en mi video de que los momentos felices o buenos de nuestra vida son momentos. Nosotros vivimos mal, estamos mal, pero son momentos. Entonces, eh, uno de estos puntos de poder ver que esa puerta te lleva a apreciar más esos momentos. Que esos momentos no sean solo, che, me voy de viaje o me hago esto o esto, sino el hecho de pasar y saludar a que una persona me salude en la calle, yo ya lo valoro como algo totalmente de la vida. Saludarme con alguien, hacer esta entrevista, este video con vos, lo valoro de un punto muy grande, porque eso te lleva a darle ese valor a la vida. Esas personas que por ahí caen en esa adicción, la verdad que sí, capaz que, la verdad que el hecho de tapar ese hueco, me decía, mira, o te escape de esa realidad, te lleva a otra realidad. Un punto que, bueno, lo quiero tocar. La verdad que este año yo también volví a tener una recaída con el tema de la ansiedad, la depresión.
cosas que pasan en la salud mental, también hay que entender que esto no es lineal, siempre vamos para arriba, para abajo, como la vida misma, digo siempre. Tuve una recaída, empecé con la medicación de vuelta, pasaron cosas en mi vida que para mí fueron bastante duras, que me llevaron a tener ese roce con la adicción, a tapar, siento que lo mío fue de vuelta, no puedo con esto, pero yo ya no quiero quitarme la vida, no voy a caer en quitarme la vida, no es la solución. La solución en este momento es taparla. ¿Con qué la puedo tapar? Con una adicción. ¿Cuál es la adicción más rápida que yo personalmente puedo encontrar en este preciso momento? La ludopatía, el juego online. Caí. Yo desde mayo que caí, la verdad que fue un momento muy difícil en mi vida, rompí muchas cosas, las adicciones rompen muchas cosas, pero bueno, creo que a mí me ayudó mucho la experiencia de mi papá y el hecho de ver la vida, de ver que este no es el camino de poner, estuve al borde de quitarme la vida, esto me la está destruyendo, no estoy haciendo cosas para vivir la vida. Entonces empezar a trabajar esto, yo estoy asistiendo a jugadores anónimos, todos los días, semanalmente, voy 2 veces a la semana. Eh, También empezar a fomentar estas cosas también, ¿no? Por ahí el suicidio, si hablamos de suicidio, podemos abarcar muchísimas cosas. Es más, te tiro un datito que hoy una de las tasas altas del suicidio es por la ludopatía. En chicos muy jóvenes, hoy chicos de 13 años, 14 años están jugando online, así que te come, son adicciones, la verdad, muy crueles, pero por eso vuelvo siempre a lo mismo, por ahí capaz que sea muy repetitivo, pero el hablar, el empezar a buscar, a aferrarse, yo digo siempre aferrarse al amor, a lo que nos hace bien, a las personas que nos hacen bien, a nuestra pareja, a nuestra madre, a nuestros padres, a nuestra familia, y a hablar más. Como digo, el dolor es el dolor, para cada uno lo sentirá como lo siente. Me peleé con mi pareja, háblalo, no te lo guardes, háblalo con tu papá, tu mamá, o con tus amigas, con quien vos sientas afinidad en ese momento. Siento que tengo este problema, siento que tengo ideas suicidas, háblalo. Por ahí es muy difícil, sé que por ahí llegamos a eso, a hablar, por ahí es lo más fácil, hablar, estamos hablando, pero a la vez tan difícil, es tan difícil. A mí lo que me costó poder decirle a mi viejo, estoy jugando, estoy apostando, perdí tanta cantidad de plata, es muy difícil, pero es la forma que cuando yo hablé, fue cuando empecé a tomar el pie para arriba. Hablar, hablar. El problema no existe a menos que esté dispuesto a reconocerlo. Para empezar por ahí. Totalmente. Entonces, 100%. Pero volviendo al suicidio, se me vino a la cabeza esto de una de los factores, no creo que sea el único, pero uno de los factores es que los hombres hablamos menos de nuestras emociones, también por una cuestión de estatus, ¿me entendés? Como todas las personas quieren ser importantes, pero para los hombres creo que es un poco más importante, ¿me entendés? Creo que para las mujeres, el cómo nos elegimos, y esto habrá gente que esté de acuerdo o no, a mi entender, los hombres eligen a las mujeres por su belleza física, generalmente, o por cómo los tratan, ponerle un poco, pero las mujeres eligen a los hombres y los hombres, cómo se organiza la jerarquía masculina, es a través de la competencia y de qué tan fuerte sos o qué tan competente sos. Entonces, el hecho de admitir debilidad te hace ver débil. Y no queremos vernos débil porque eso incluso nos hace sentir más débiles. Entonces, en vez de admitir que estoy teniendo este problema en pos de mejorar y en pos de encontrar la vuelta, mejor no admitirlo y si no le encuentro la vuelta, se fue, fundió. Entonces creo que por eso también un poco como el sentirse solo o el con quién lo hablo y si le hablo con alguien le estoy abriendo la puerta a que vea que soy débil en realidad y que no soy todo lo fuerte que me muestro ser. ¿Entendés? Entonces, hay un problema grande ahí. Pero esto de las adicciones, sea el suicidio que es como la solución permanente a un problema transitorio, las adicciones de alguna manera actúan de la misma manera porque el problema es el sufrimiento. Todos sufrimos. La vida es sufrimiento. ¿Por qué es el caso?
A mí entender porque somos limitados. Sea físicamente, como tenemos cierta cantidad de fuerza, o emocionalmente, o cognitivamente, como hay cosas que entendemos, hay cosas que no entendemos. Incluso si amas a tu pareja, vas a decir algo, vas a hacer algo, vas a no hacer algo, que la vas a hacer sentir mal porque no sabías. Incluso si tenías la mejor intención, ¿me entendés? O quizás estás cansado, como somos biológicos. Entonces, si no dormiste bien, quizás trataste mal a una persona y no querías tratarla mal, pero la trataste mal. Entonces, todas esas cosas, el hecho de que no seamos perfectos, somos limitados, por ende sufrimos porque no somos perfectos. Quizás es una mala hipótesis, pero es la hipótesis que tengo a mano. Sí, totalmente, sí. Sufrimos. Sufrimos. Ahora, ¿qué hacemos al respecto? Podemos tratar de apagar ese sufrimiento, que es la solución permanente a un problema transitorio. Bueno, es un problema permanente de igual manera, pero podés tratar de apagarlo. Esa es una, creemos, creo que estamos de acuerdo, es una mala solución. Podés escapar de eso, pero se agranda después. Esto que me decía, más allá de cómo puede ser agarrar lo que quieras, puede ser la ludopatía, puede ser el alcohol, puede ser el exceso de comida, puede ser el sexo, como tratando de escapar al sufrimiento a través del placer, agrandás el sufrimiento en el largo plazo. Entonces, como no hay escapatoria, pensás que es una escapatoria, pero es por la brevedad, es ahora por un par de segundos. Después se agranda. Creo que la única escapatoria del sufrimiento, si estamos hablando de cosas ya existenciales y este es el dominio de la religión, creo que la forma de... No podemos escapar del sufrimiento, corta. La mejor forma de vida es cargar con tu sufrimiento de la manera más noble y digna posible, en pos de algo que haga que ese sufrimiento sea valioso. Entonces, de ahí viene, creo que la simbología de cargar con tu propia cruz. Es como, sí, voy a morir, sí, soy limitado, sí, soy un pecador y como no soy perfecto, pero al menos actúo de la manera más noble y digna sin querer escaparle al sufrimiento. Porque si le querés escapar, causas más daño a vos y a las personas que tenés al lado. Es medio flatero. ¿Cómo te suena todo esto? Me parece muy bueno lo que decís, la verdad que lo veo de la misma manera, la verdad que totalmente es eso, no escaparle al sufrimiento, es aprender, yo lo veo de aprender a convivir con el sufrimiento, llevarlo como un amigo tuyo, al lado tuyo, decir, bueno, tengo este sufrimiento, pero como dijiste vos, llevarlo con nobleza, llevarlo de manejarlo de la mejor forma, decir, yo tengo este sufrimiento, pero ¿qué hago para que sea menor, para que no me limite la vida en ciertas cosas? Eh, la verdad que me pareció muy bueno lo que dijiste. Es buscar eso y ser consciente del sufrimiento. Por ahí muchas veces no lo vemos. Sufrimos, no sabemos por qué, pero buscar el por qué. Debe ser culpa del mundo o de las otras Por ahí personas. o somos, por ahí somos muy de echarle la culpa al otro. Y che, y si soy yo el que por ahí ando medio acelerado, el que ando medio embroncado con cosas, me pasó algo y ya me desquito con otra persona, entonces empezar a ser más consciente, empezar a darse un minuto o un minuto digo yo, para pensar más la situación, para ser más consciente, razonable, de disfrutar más las cosas, decir, bueno, sí. No tengo esta vida que quiero, sufro, tengo esto, pero tengo esta posibilidad. Primero partamos de que estoy vivo, obviamente. Obviamente que ahí podemos caer ya en temas más existenciales y hasta políticos, sociales. Decir, bueno, sí, vivo, pero vivo en la calle. Pero bueno, el sufrimiento y buscar la forma, bueno, sí, vivo esto, pero me la rebusco y salgo a pedir una moneda, salgo a buscar esto, pero no caer en a eso voy, viste, que como caemos en la adicción es alargar esto, entonces ser digno de nuestro sufrimiento. Lamentablemente hay gente que sufre cosas que no tendremos que estar sufriendo, que escapa de nosotros, pero ser dignos de nuestro sufrimiento, buscar lo mejor de nosotros, que es muy difícil, no es algo que se trabaja de un día para el otro, hay que trabajarlo yo creo que toda la vida, porque siempre va a haber algo que nos va a hacer decir, pucha, acá hice mal, acá hice mal, pero es algo de lo que tenemos que ser muy conscientes, del sufrimiento, y que está ahí, siempre va a estar al lado nuestro y ver qué hacer, ver de qué forma esto me lastima menos, porque lastima te va a lastimar, justamente que hablábamos, justo que decías esto del hombre,
El hombre no tiene permitido llorar, no tiene permitido sufrir, no tiene permitido hablarse de sus emociones, sus sentimientos. Y pucha, a mí se me murió mi perra a principio de este año y me duele, me puso triste y lo lloro y lo expreso, porque si me lo guardo, en algún momento eso queda y en algún momento va a explotar de alguna forma. Es mi opinión, crea o no, explota de alguna forma. Entonces, darte ese lugar, empezar a ser más consciente de ciertas cosas. Y me peleé con mi pareja, pero no pasa nada, ¿viste? He pasado cosas peores, no, llorar, sufrirlo, pero veamos qué hacemos con ese sufrimiento. No nos quedemos en ese pozo, trabajémoslo. Por eso yo, como pretendiente de ser estudiante de psicología, siempre voy a fomentar la terapia. Si uno no puede acudir a una terapia por lo que sea, buscar la forma. Creo que lo mencionaste recién vos, meditación, hacer ejercicio, hacer lo que nos gusta, la música, buscar formas para que ese sufrimiento se, se apague o sea menos sufrimiento, pero con esas herramientas, no con el alcohol, con las adicciones, sino, sí, capaz que hoy estoy triste por tal motivo, bueno, me escucho una canción, salgo a correr y te cambia la vida. Yo te puedo, a los que vean el video les prometo que eso les cambia la vida. Hacerlo una rutina y te cambia la vida. Es irónico, hermano, porque tiene sentido lo que decís, pero añadís sufrimiento al corto plazo, ¿me entendés? Cuando vas al gimnasio, decís, lo estoy pasando como el orto, ¿me entendés? Me Sí, duele todo, sí, ¿por qué estoy haciendo esto? Y después terminás y así, mira, le pasé mortal. Cuando estás corriendo, decís, no, me estoy por morir. sí, Se me salen los sí, pulmones, las piernas no me dan más. Pero eso es como sí, abrazar el sufrimiento es lo que hace que haya menos sufrimiento a largo plazo. Sos más sano, tenés menos problemas si tenés que subir escalera o lo que sea, pero es eso, como abrazar el sufrimiento constantemente y elegirlo, ¿entendés? Conscientemente elegirlo. Nadie va al gimnasio sin querer, como por casualidad cae en el gimnasio y bueno, no, lo elegís. lo elegís. No, totalmente. Y también contradictorio, porque hablábamos de eso, pero también ser feliz, buscar lo que uno no hace felices, como hablábamos recién, y me voy a tomar una cerveza con mis amigos, me voy a tomar un fernet con mis amigos, y eso te hace feliz, hacelo, ¿viste? Me hace feliz ir a ver una película, ver series, estar 5 horas tirado en la cama viendo una película y hacelo. Pero que eso no cruce la otra línea, ¿entendés? Entonces, yo hago mucho hincapié en buscar la felicidad, en lo que nos hace bien. A mí me hace bien esto, a vos te hace bien hacer estos videos, hacelo. Cuesta, sufrís, me va a decir que sufrís calor, sufrís tiempo, sufrís lo que sea, lo sufrís, pero te hace bien y eso, ese sufrimiento, como dijiste vos, abrazar ese sufrimiento. La verdad que totalmente de acuerdo con las cosas que dijiste, ¿no? La verdad que sí. Hermano, creo que eso ha sido todo. ¿Hay algo que te quedó en el tintero? Solamente para chequear, ¿hay algo que te gustaría añadir sobre esto? Te estoy por preguntar igual cómo te encuentran y todo eso, como para promocionar lo que haces y para las personas que estén interesadas te pueden encontrar, ahí vamos por ahí, pero ¿hay algo de lo que te hubiera gustado hablar que no hablamos en profundidad? La verdad que creo que hablamos todo, en realidad hablamos todo, me encantó, podríamos estar hablando todos los días. Me gustaría cerrar con un mensaje con el que por ahí siempre cierro yo, de que repetitivo, como te dije, hablemos, busquemos hablar, busquemos ayuda, no podemos solos, no podemos solos. Tenemos gente que nos ama, que nos quiere, nos aferremos a ellos, nos aferremos a las cosas que nos hacen bien, a la música, al deporte, a salir a correr, a hacer videos, a estudiar, a lo que sea. Busquemos las cosas que nos hacen bien. Sufrir vamos a sufrir siempre, toda la vida, pero busquemos que ese sufrimiento sea menos, disfrutemos más la vida, más los momentos, más los momentos con mi abuela, con mis abuelos, con mis padres, con los amigos, con quien sea, lo disfrutemos, seamos conscientes de ese disfrute, de hoy me estoy tomando un café con un conocido o con quien sea. Como digo, la vida es dura, tiene cosas muy oscuras, muy difíciles, pero nosotros tenemos el poder de hacer que eso sea menos doloroso, que sea menos.
Y es buscando esta forma. Yo por ahí uso mucho la metáfora del brillo, busquemos el brillo del sol, busquemos brillar, porque todos tenemos un brillo. Busquemos siempre estar bien. Es difícil estar bien constantemente, son momentos, pero podemos estar, como digo, vamos a sufrir siempre, pero es difícil y va a costar mucho, lo digo por experiencia. Como digo, a mí mi respaldo es lo que yo viví y es difícil, cuesta mucho, también tengamos paciencia, mucha paciencia, porque esto no es de un día para el otro, lleva meses, años, pero llegamos a ese momento en donde decimos, no prometo vivir ahí arriba, pero sí estoy bien para hacer las cosas que puedo hacer, que me dan felicidad, y sí, capaz que viva cosas que me van a hacer mal todos los días, pero podemos estar bien. Así que dar un poco ese mensaje a la gente de que se puede brillar, se puede brillar. Emi, antes de dejarte ir, me interesa darte este espacio en caso de que quieras promocionar algo, en caso de que quieras que te encuentren en redes sociales, ¿cómo te encuentran? Dale, primero promocionar principalmente Corazones Amarillos. La verdad que es un grupo que a mí me llena mucho de vida, me llena mucho de alegría que se haya formado, que se esté formando porque recién estamos creciendo. En Instagram nos pueden encontrar como @corazonesamarillos CBA de Córdoba. Nos pueden seguir, nos pueden hablar, preguntarnos lo que sea, siéntanse libres de hablar, de si tienen algún dolor, de expresarlo, nosotros vamos a estar ahí. Ahí comunicándose, los podemos agregar al WhatsApp, en donde se van a sentir por ahí más contenidos, porque ahí estamos todos los días. Si algún día necesitan hablar de lo que sean, no solamente del suicidio, no solamente de este tema, sino de me siento mal por esto, siempre podemos dar un apoyo, aunque sea una palabra de apoyo, o guiarte a una terapia, o guiarte a un lugar o algo que te haga bien. Y a mí me pueden encontrar que también subo mucho contenido por ahí relacionado a la salud mental, como @Emiliano_B_R22. Así que bueno, decirles que bienvenidos sean, me pueden hablar tranquilamente para darle una guía, para que puedan por lo menos empezar a dar esos pasos de por lo menos empezar a saber cómo poder salir de ese pozo. Así que solamente eso. Y dejarme agradecerte a vos de corazón y felicitarte también por tu trabajo y agradecerte mucho por el trabajo que haces. La verdad que es muy importante. Muchas gracias, hermano. Lo aprecio muchísimo. Antes de cerrar, me interesa preguntarte, entonces me dijiste Corazones Amarillos CBA, todo junto en Instagram. En Instagram, Y me dijiste Emiliano-BR22 en Instagram. en Instagram también. Excelente. Emi, muchas gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. No, Así gracias como a hermano. vos. Un gustazo, Muchas gracias. un gustazo.